en Zoom. Hoy, jueves 10 de noviembre de 2022, nos hemos reunido nuevamente en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para tratar otro aspecto, otro evento, otro episodio, otra sumatoria de hechos criminales de las FARC contra el pueblo colombiano. Y esta vez hemos tomado como referente al municipio de Balboa, Cauca. Es un municipio, quienes lo conocemos, porque estuvimos por allá alguna vez, que parece un pesebre. Está metido en medio de la cordillera occidental, con unas breñas impresionantes, con muchos cursos de agua, alejado completamente del mundanal ruido y con una belleza natural como es toda nuestra geografía, pero sometido ya desde hace más de 5 décadas a la presión armada del narcoterrorismo comunista y después de otros grupos criminales que se han asentado allí. Lo que vamos a ver hoy nos da la pauta de lo desinformados que estamos los colombianos en general acerca de la violencia de las FARC contra el pueblo colombiano y de la forma, como lo hemos reiterado en estos días al mirar lo que ha ocurrido en otros municipios, que es muy parecido a lo que ocurre aquí en Balboa, Cauca, como se ha minimizado una realidad de una violencia sistemática, sistémica, estratégicamente planeada contra los colombianos, pero por tratarse de habitantes mal considerados por las dirigencias políticas de tercera categoría, como son los campesinos y los pueblos aislados, como si no fueran colombianos como nosotros, sufriendo estos avatares y esta presión terrorista. Pues con ese abrebocas iniciemos, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes de la 8ª cuadrilla de las FARC y las que se han derivado de ella han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del municipio de Balboa en el departamento del Valle del Cauca. Para iniciar, por favor, nos pone de presente y nos deja escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, un municipio enclavado al sur del Cauca y al oriente de la cordillera occidental. Mi coronel, sí, como siempre queremos poner a las víctimas en primer plano, no como dice el Pacto de La Habana ni como dice el señor Lerroux, sino con hechos reales, y por eso la Fundación reitera este mensaje que es muy directo y claro.
una imagen vale más que 1000 palabras. Y viendo esas Al- imágenes del cura de Ru muy sonriente o muy ameno al lado de los bandidos y casi nunca al lado de las víctimas, deja mucho que reflexionar y pensar. Adelante, mi coronel. un gran mensaje subliminal. Hoy jueves 10 de noviembre del año 2022, llegamos a la emisión 233 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el azotado departamento del Cauca, que por años fue convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona y de todo el país. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Balboa? Bueno, mi coronel, ayer analizábamos de Pradera unos asuntos, hoy vamos a analizar de aquí de Balboa algunos porque hay muchas similitudes, ya que es la misma zona, ¿no? Solo que el Cauca está al sur y el Valle del Cauca al norte, pero la cordillera es la misma y el río base es el mismo. Vemos que el departamento del Cauca está en el suroccidente de Colombia, al norte del departamento de Nariño, y que tiene una extensión hacia el sur que llega al Putumayo y forma lo que se llama la famosa bota caucana. Es una formación geográfica que tiene alguna medio similitud con la bota italiana en el Mediterráneo, pero esta pues está metida en la cordillera y la selva, sino la forma geográfica de esta zona, el contorno geográfico es medio parecido. Pero lo que vemos aquí es que ayer veíamos que en el Valle del Cauca aproximadamente el 40% de su territorio está en el Pacífico, en el occidente. En el Cauca está más o menos el 30%, también en las mismas condiciones y con las mismas características de selva tropical y una gran cantidad de ensenadas y de pequeñas islas, islotes y manglares que podrían ser un paraíso terrenal para el ecoturismo y para los ingresos de este departamento y la redención de esas comunidades. Y si el Valle del Cauca está irrigado por ríos que nacen en la cordillera occidental, como lo vimos ayer, aquí la zona selvática y costanera de Cauca lo es más todavía. Tiene muchísimos más ríos que el Valle del Cauca y eso es mucho decir. O sea, Colombia no sabe ni siquiera la riqueza hídrica que tiene aquí y lo que eso significaría para el futuro de la humanidad y para el desarrollo en todos los sentidos y naturalmente para la agroindustria y la pesca, el cultivo de peces, etcétera. Bueno, visto eso, vemos que hay un parecido y nos trepamos a la cordillera occidental. Y esta cordillera también va en 45 grados eh, en la medida que se va trifurcando gracias al nacimiento del río Cauca y más adelante del Magdalena. Es que se forman las tres cordilleras que al principio son un solo bloque, un solo macizo. Entonces, si avanzamos hacia el oriente, encontramos que hay una cantidad de ríos importantes como el Patía, como el mismo Cauca, que van formando la configuración de esta región y van permitiendo a lo largo de la historia los asentamientos humanos y las dinámicas de conflictividad y desarrollo que ha habido en esta región. Y lo mismo vemos que las carreteras pues son muy escasas y solo hay una carretera principal que es la Panamericana, por la cual se transita como un eje, como una columna vertebral y de allí salen las irrigaciones o las ramificaciones hacia diferentes sectores, incluido el occidente del Cauca, donde está el municipio de Balboa, como lo vemos aquí en este mapa. Este municipio está limitando con el departamento de Nariño en una zona bastante montañosa y en una zona donde se mueven muchos intereses desde hace muchos años en torno a las guerras civiles y la violencia que ha habido. Y
al final les sale casi lo mismo salir a la carretera central y desplazarse hasta Pasto o desplazarse hasta Popayán. Por tener un sector de etnias indígenas y de campesinos de ancestros indígenas por el mestizaje, pues son más cercanos a Popayán, pero tienen familia y tienen movimiento. Inclusive muchas de las actividades económicas las realizan con Pasto y con Popayán. Este es un sector interesante para el desarrollo del país y sobre todo por la cercanía al río Patía que les da la salida al Pacífico. Entonces, visto esto, miremos ahora que el departamento del Cauca tiene todo su desarrollo sobre el eje del río Cauca prácticamente. Sobre el eje de los ríos están la mayor cantidad de municipios en el centro del departamento, sobre la parte occidental de la cordillera central, más en cambio al occidente de la cordillera occidental, o sea, hacia el Pacífico, los municipios son más grandes porque son selváticos. Está López de Micay, muy conocido por todo lo que ya hemos hablado en anteriores ocasiones del narcotráfico, Timbiquí y Guapi, que Guapi es como más cerca, aunque es caucano y tiene comunicación muy difícil con Argelia, es más cercano a Nariño y sobre todo por el Pacífico. Entonces estos pueblos del occidente, López de Micay, Timbiquí y López y Guapi mejor, dependen más del Pacífico. Y lo mismo López de Micay está muy relacionado con el narcotráfico y todo ese eje de ese desarrollo, ese famoso río Naya, donde han ocurrido tantos hechos de violencia a lo largo de la historia del departamento del Cauca en los últimos 40, 50 años. ¿Qué otra característica tiene? Pues que queda frente o la salida frente a la isla de Gorgona y la isla de Gorgonilla, que fue una colonia penal que es otro paraíso terrenal del cual Colombia no ha sabido hacer la explotación ni turística, ni mucho menos pesquera, porque como ya lo hemos hablado, en esta zona vienen a pescar los chinos de frente y se roban nuestro pescado, o peruanos, ecuatorianos, chilenos. Me han dicho, todo el que quiera venir a pescar aguas colombianas tiene prácticamente patente de corso porque no hay un buen servicio de guardacostas y la Armada Nacional es insuficiente para controlar todo ese litoral. Ahora miremos que hay una zona que se llama la región del Patía, al sur occidente del Cauca. Y esa región comprende el municipio de Argelia, bastante conflictivo. Es como el municipio más importante o más conocido de la zona del Patía. Está el mismo municipio del Patía, donde se asentaron muchísimos afrodescendientes. Llegar al Patía es encontrarse prácticamente con un pueblo de negritudes. Los famosos macheteros de las guerras civiles eran de esta zona, primero porque son unas personas de corpulencia, de raza negra bastante marcada, muy parejos en su estatura y una contextura fuerte, y los organizaban como macheteros. Y por ejemplo, en la batalla de Palo Negro, en la guerra de los 1000 días, se hicieron ver o si se caracterizaron por su violencia y su agresividad en ese territorio donde quedaron tantos muertos en nombre de liberales y conservadores. Y ya el municipio de Balboa, más con Argelia, ya es más un mestizaje entre indígenas, colonos y personas de raza negra, que hay una interesante mezcla. Y ahora con el narcotráfico, este triángulo de aquí, Patía, Balboa, Argelia, sumándole a este municipio del Tambo, que es uno de los que más cultivos de coca tiene, se convirtió en un epicentro de la violencia controlado por las FARC desde hace años. Luego, hacia el sur, entra al municipio de Bolívar, que es prácticamente, como lo vemos aquí en el mapa de la izquierda, es la entrada hacia Santa Rosa y Piamonte en la bota caucana, donde se mueve todavía más narcotráfico, porque tiene salida al Caquetá, al Putumayo, al Huila y en cierta forma al departamento de Nariño, cruzando una buena parte del Putumayo. Entonces vemos que esta zona suroccidental del Cauca, que sería más o menos esta que estoy aquí resaltando, menos el municipio del Bordo, es un epicentro
fundamental para el desarrollo de los grupos armados y del narcotráfico, y se han asentado allá con mucha fuerza. Esa es la situación, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los reiterados ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Balboa? Bueno, mi coronel, como ya lo hemos reiterado en en los últimos conversatorios, hablar de unos antecedentes exactos de cada hecho es tan complejo porque son muchos. Y entonces, nomás hablando de los antecedentes, se nos irían horas aquí. Por eso tratamos de resumir algunos para puntualizar y tratar de encuadrar académicamente la explicación y la reflexión estratégica alrededor del tema. Recordemos, años 60, comienzan a crecer las FARC y envían la cuarta cuadrilla a Cundinamarca, la quinta al Urabá y la sexta al Cauca. Y la sexta se asienta en el oriente del Cauca, muy cerca a Río Chiquito, y comienza su expansión aprovechando la cordillera o las dos cordilleras y el valle del Cauca o del Alto Cauca, como se llama en esa zona, que es más angosto el río y permite pasar de un lado a otro y ir formando su esquema, pero siempre pensando en ir cooptando de manera escalonada hacia la capital de la República, hacia Medellín, hacia Cali y hacia el norte del país, visto de otra manera, la ubicación sistemática de grupos en todo el espinazo de la cordillera, buscando que todos esos pliegues y esas zonas boscosas le vayan sirviendo de refugio para ir tomando grupos de municipios. Luego más adelante ya hablan de las 30 ciudades y posteriormente ya por bloques se definen cuál es la responsabilidad de grupos de cuadrillas. Pero el concepto es desde el principio el mismo y no han renunciado a eso. Entonces la sexta cuadrilla se asienta primero al oriente del Cauca, ya donde hemos visto toda esa violencia en Toribío, en Jambaló, en Insá y en otros municipios, y luego va enviando los delegados del Partido Comunista a abrir zona y van llegando los guerrilleros y van formando otras cuadrillas hasta meterse al occidente, como acabamos de ver en el mapa. Entonces un proceso de desarrollo. De la sexta nace la octava, de la octava nace la 29, de la 29 nace la 30 y ahí van asentando una serie de cuadrillas ya con nombre propio, que la Miller Perdomo, la Jacobo Arenas, la Galvis y un montón de cuadrillas de bandidos que se han ido ubicando allí, y más cuando el narcotráfico encuentra tanto crecimiento en el Cauca por la salida al Pacífico. Entonces es un proceso de muchos años. Como es obvio, en cada una de las conferencias de las FARC se fueron tomando decisiones del poblamiento guerrillero en distintas regiones y se hacía con base en unos análisis. Por eso siempre hemos sido contrarios a quienes dicen que Tiro Fijo era un campesino bruto, que lo manejaban, que no sabía ni hablar. Lo que pasa es que se hacía el loco y decía que ustedes saben que yo, pero él era una persona muy estructurada, era miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista y era un tipo que ha leído muchísimo y que hizo muchos cursos dentro de las FARC y además era inquieto intelectualmente. Que era un bandido y un asesino es otra cosa. Entonces este delincuente y los que lo acompañaban en cada conferencia de las FARC recibían una cantidad de información, la decantaban y en conjunto tomaban decisiones de cómo ir creciendo y se formaban tareas para la siguiente conferencia o para el siguiente pleno ampliado. Y así crecieron las FARC en el Cauca y en el resto del país. Como ya lo hemos mencionado, ese crecimiento matemático y geométrico del narcotráfico en toda su forma y metodología en los tres departamentos, Cauca, Valle y Nariño, fue dándole una dinámica más fuerte a las FARC porque les brindó recursos y porque les permitió formar sobre todo las escuelas. Por eso insistimos tanto que para hacer política hay que hacer esa escuela todo el tiempo y eso lo tienen muy claro los comunistas. Y las escuelas de formación de cuadros, de formación de pisa suave, de formación de enfermeros de combate, de radistas, de expertos en ametralladora, de fabricantes de explosivos, de explosivistas, de inteligencia de combate, de organización política,
de formación de cuadros, todo eso lo fueron haciendo en la medida que tenían dinero y que las FARC se extendieron más por todo el país. Entonces se fueron repartiendo responsabilidades para garantizar la seguridad de que no solo un sitio específico estuviera en la mira de las autoridades, sino que en cualquier parte del país puedan hacer cursos de multiplicación, y el Cauca, el Valle y Nariño les fueron muy útiles por lo que ya hemos visto, por las dos cordilleras y por el nacimiento de los dos grandes ríos que luego forman las tres cordilleras. Sin excepción, el Cauca no fue la excepción. Ese terror que fueron incrustando dentro de la población organizaciones sociales afines a las FARC se fue viendo de manera progresiva, de manera bien instalada, y hoy han alcanzado una incidencia muy grande, sobre todo en el tema de la erradicación de cultivos del narcotráfico. Y la prueba es que allá en el Cauca ya no sabemos ni cuántas veces ha pasado que desembarca el ejército o la policía para capturar a algún delincuente e inmediatamente la población lo rodea, no dejan sacar al delincuente. Esta semana que termina tuvimos ese caso con dos delincuentes que los capturaron con uniforme militar y con armas, y la población no los dejó sacar, y ya llegó hasta organizaciones internacionales a mediar y los dejaron libres, y quedó el ejército burlado. Pero no es la primera vez que pasa. Entonces está muy relacionado a esas, entre comillas, organizaciones sociales que dicen luchar por los derechos de los campesinos cuando están infiltradas por las FARC, y también toda esa estructura que hay por debajo que se viene tejiendo hace rato, que tanto lo hemos reiterado aquí, que son las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Y aquí nos queda que, como antecedente y consecuente de los temas que vamos a hablar, de las agresiones terroristas de las FARC contra Balboa, es que el gran error fue que en Cuba ni se mencionaron esos grupos, y ahora que se va a hablar del ELN, seguramente tampoco se van a tocar las milicias populares, ni el grupo A Luchar, ni los teólogos de la liberación. Entonces, ahí sí, como dice el humorista de Sábados Felices, ¿a qué estamos jugando aquí? Bueno, ahora, durante los últimos 50 años, de manera progresiva en toda esta región del Cauca, pero en particular allá al suroccidente del Cauca, es decir, en Balboa, Argelia, Mercaderes y los demás municipios que vimos, han incrementado los ataques terroristas contra la fuerza pública, igual que ha sido el crecimiento de las FARC. En síntesis, el crecimiento de las FARC ha sido muy paralelo y muy estructurado en el Cauca, acorde con lo que ocurría en Meta y en Huila. En el Meta, Huila, Guaviare, Tolima y parte de Cundinamarca. El punto es que para el país, para los medios, tiene menos visibilidad mediática lo que ocurre allá que lo que ocurre en otras partes, pero ha sido parejo y esos ataques han sido toda la vida. Esa exigencia de Pradera y Florida apuntaba a Cali, y al apuntar a Cali, pues naturalmente tiene que apuntar a Popayán. Pero para apuntar a Popayán y tener eso controlado o afectado, hay que controlar el suroccidente con la salida al Pacífico por Balboa, por Argelia y por López de Micay, controlar el narcotráfico que está desbordado en el Tambo y bloquear la carretera autopista que viene por la Panamericana, que prácticamente es como una especie de complemento al río Cauca para separar las dos cordilleras. Síntesis: cada vez que hay bloqueos en la carretera está la mano oscura de las FARC detrás, viendo este esquema geoestratégico, que no es de ahora, sino planeado y pensado con antecedentes, repito, para bloquear a Cali y de paso bloquear a Popayán y apropiarse del suroccidente del país. Y el otro punto de antecedentes es que con el incremento del narcotráfico y con esta dinámica de crecimiento político, organizacional que estamos viendo, hay que controlar todo el Pacífico caucano, porque ese da al Pacífico Bayuno y ese da al Pacífico chocuano, o visto desde abajo, bajas al Pacífico nariñense y controlado el Pacífico. Ahora, si se mira desde un concepto estratégico de guerra, pues al partir el Pacífico caucano y el Pacífico bayuno
del norte en el Chocó y del sur en Nariño, quiere decir que lo controlaron todo, porque ya tienen la forma de salir al mar y de moverse por la selva. Es cuestión de estrategia y de visión de conjunto. Y como el Estado no tiene ni la capacidad para hacer un desarrollo funcional, ni para tener tropas en toda la región controlando, ni la Armada Nacional alcanza con sus efectivos a patrullar permanentemente esos 1.200, 1.300 kilómetros de línea fronteriza, pues ahí tenemos el crecimiento del narcotráfico como motor y combustible para la violencia. Así es de que esto, como se ya se analiza con esta profundidad y en específico, no es simplemente sentarse en un programa de televisión como aparecen todos los expertos en defensa nacional y decir, ya, eso del Estado tienes que llegar allá y resolver el problema, cuando aquí lo que estamos viendo es que son problemas estructurales que incluyen turismo, pesca, agricultura, seguridad, educación, hacienda, control internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, una política de Estado completa para el Pacífico que no ha existido y que además tienen la desgracia que sus gobernantes por lo general son corruptos que le entregan puestos a otros más corruptos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son cómo describió el diario El Tiempo el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Balboa el 19 de octubre del año 97? Bueno, mi coronel, eh, dejamos de último ese punto antes de entrar ahí, negociaciones en el Caguán y Cuba. Resulta que hablemos por ahora de las del Caguán, pero más adelante vamos a ver que todo se relaciona con Cuba. Usted pregunta por 97, las negociaciones en el Caguán comienzan en 98. Pues recordemos que en 96, 97 ocurrieron muchas acciones criminales de las FARC en todo el país, inclusive una en Balboa. No quiero decir que antes no han ocurrido, sino que partimos de ahí para comenzar a hacer el análisis y por eso este punto no lo hayamos colocado, sino que lo colocamos de último para ahora sí pasar a darle su respuesta. Pues el día 19 de octubre de 1997, ya en el epílogo del desprestigiado gobierno del señor Ernesto Samper Pizano, a las 11 de la noche de ese sábado, ingresaron más o menos 150 terroristas de las FARC a sangre y fuego a atacar el municipio de Balboa y dispararon naturalmente contra todo lo que se movía. Colocaron emboscadas en las vías que van para Balboa y para el Estrecho. El Estrecho es un corregimiento. Corrijo, la vía que va de Balboa a Argelia, que es el municipio más grande que tiene cerca, y otra de Balboa a un corregimiento que se llama el Estrecho. Y esa noche sacaron de la casa, como lo tenían de costumbre en esa época, al candidato que era contrario a los candidatos cercanos a ellos, que era un señor de apellido Edgar, de nombre Edgar Zúñiga. Tenía más o menos 37, 38 años de edad. Lo sacaron y lo asesinaron en la plaza pública delante de todo el mundo, como era costumbre. Curiosamente, ese tipo de ejecuciones, como llaman, ajustizamientos, como llaman, y hasta el cura de Ruta utiliza el mismo no, la misma palabra, no se mencionan para nada. Entonces, esos son crímenes de lesa humanidad que jamás se pueden perdonar ni por la JEP ni por nadie, pero en todos estos informes pasan como es que es el resultado del conflicto y la culpa es del Estado. Eh, y esa misma noche hicieron otros atentados terroristas como era la costumbre que hacían en diferentes partes del país. Pero ahí cerca, en, en el mismo departamento del Cauca, hicieron actividades criminales en Morales, en Popayán, y asesinaron a varios policías, asesinaron campesinos, secuestraron personas, destruyeron instalaciones, activaron artefactos explosivos, montaron retenes sobre las vías y pintaron los vehículos con, con marcas de las FARC, otros vehículos los incendiaron, es decir, lo mismo que han hecho toda la vida, lo hicieron en esa época. Y fue no el primer caso resaltante, sino el primero que tomamos hoy para hacer el análisis, porque si no se nos alargaría aquí el día entero hablando de solo municipio de Balboa, mi coronel.
Manuel González, parece que le cayó la señal. Tiene el micrófono cerrado, Manuel González. Sí, es que se está presentando algún inconveniente. Mi coronel, ¿cómo describieron Radio Santa Fe y Caracol Radio los hechos acaecidos el 2 de septiembre del 2012 en el área urbana del municipio de Balboa, cuando narcoterroristas de la FARC activaron 2 cargas explosivas contra los habitantes de 2 barrios diferentes? Mi coronel, ahí comienza, ya estamos hablando del 2012, o sea, durante todo este lapso, 15 años que han pasado desde 97 al 2012, ocurren un montón de actos terroristas, pero como lo que queremos es armar una cadena demostrando que cada vez que hay negociaciones hacían eso, porque ese ataque lo hacían precisamente para despedir a Samper y decirle al nuevo presidente que se suponía que iba a ser Pastrana y efectivamente fue, que tenía que negociar con ellos, seguían destruyendo los poblados. Era la estrategia de destrucción. Entonces pasa todo ese periodo que fue terrible para el país, inclusive para el Cauca e inclusive para Balboa, pero como son hechos que hay unas actividades criminales que hay que analizar puntualmente, entonces no las relacionamos aquí porque vendrán en otros episodios de análisis de la memoria histórica. Y entonces pasamos a estos 15 años, que es cuando el señor Santos les avisa que él se va a sentar a negociar en todo lo que le impongan. Entonces reinician otra vez las acciones criminales y vamos al año 2012, que es cuando más o menos mes de septiembre, agosto, cuando el señor Santos sale y dice que ya, eso está, es un hecho y que va a haber negociaciones y nombra a sus delegados y anuncia que octubre, noviembre estarán en Oslo, que Cuba y que Noruega y que otros países van a ser garantes y que Chávez es un nuevo mejor amigo y que ahora sí viene la paz para Colombia, porque era que Uribe no haya hecho sino la guerra y bla, 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 bla. Entonces, las FARC le dan la bienvenida y dicen, ah, bueno, usted ya va a hablar con nosotros, entonces aquí tenga este recuerdo para los dulces. Y se meten a Argelia, Cauca, que esto es una verdad, que, perdona, a Balboa, Cauca, que esto es una verdad que no debería ser ocultada, ni mucho menos ignorada en un informe que pretende decir la verdad, porque fue la forma como recibieron las FARC o como le dijeron al país, les entregamos nuestra voluntad de negociación apenas se acordó negociar en Cuba. Ya se concretó la agenda inicial. Y una misma noche, una misma tarde allá, se metieron a 2 barrios diferentes. Oiga bien lo que estoy diciendo, barrios. Y cuando hablamos de barrios, ¿quiénes viven en los barrios? Los pobladores civiles, ¿no? Y activaron 2 cargas explosivas, pero no eran carguitas de 1 kilo de dinamita o de una bomba de 500 gramos de dinamita. Fueron cargas de explosivos que las detonaron simultáneamente en 2 barrios civiles donde viven personas común y corriente. Y al estallar esas cargas, destruyeron 100 casas. Inicialmente los medios de comunicación decían que 80, que 90, que 70, que, bueno, daban cifras distintas. Conclusión, cuando se hizo el balance y efectivo, 100 viviendas afectadas y varias personas heridas. Y un día antes de hacer eso, habían llegado contra la sede de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, donde están funcionarios judiciales, civiles, no son tropas, que tienen allá unos equipos de policía judicial que son de ellos mismos, no son militares, y les lanzaron explosivos y les dispararon en plena ciudad de Popayán. Entonces, como vemos, es una sumatoria de actos criminales para decirle a Santos que sí vamos a negociar con usted, pero que de una vez vaya sabiendo qué es quiénes somos. Parece que se ha caído la señal, ¿no, mi coronel? Sí, correcto. Se suspendió un momento. Sí, y se cayó se cayó las ayudas. Inclusive se me volvió el póster, no sé por qué, bueno, cosas de la tecnología, diablillos. Sí, Entonces sí. les decía que en síntesis, en un acto terrorista simultáneo contra la población civil, un día después de que habían atentado
contra los funcionarios de la Fiscalía en Popayán. Aquí en Balboa, Cauca, reventaron 2 bombas y causaron daños a 100 viviendas y dejaron muchas personas heridas. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué justificación tiene para que la JEP diga que eso quede en el olvido? Si son actividades que ordenaron el señor Pablo Catatumbo, el señor Alfonso Cano, el señor Iván Márquez y todos los que integraron el secretariado, y que además unos de ellos ya estaban en Noruega y Cuba negociando. ¿Quién explica eso y cómo el informe de la Comisión de la Verdad oculta algo tan grave? Mi coronel, ¿qué fue lo que sucedió 2 meses después de esa atroz acto terrorista de las FARC contra el municipio de Balboa? Bueno, mi coronel, es que pasan 2 meses, el país no se recupera de eso, ya se anuncia que los diálogos se van a iniciar en Oslo, y entonces el nuevo mensaje al señor Santos es que vuelven y le revientan otra carga explosiva contra una patrulla de la policía en el mismo municipio y en los municipios aledaños de Corinto y El Bordo y otros. Y fueron hostigamientos contra la fuerza pública, asesinato de civiles, secuestros, destrucción de infraestructura, robos a campesinos, extorsiones, y al mismo tiempo en Florida, que es el epicentro de los dos, Pradera y Florida, se les incautan una cantidad de explosivos y municiones, y uno pregunta, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estaban negociando de paz? ¿O cuál era la paz que proponían en Cuba? Ah, no, es que como el señor Santos dijo que negociemos en medio de la guerra, entonces para nosotros es un ensayo y vamos allá a mirar a ver si esto funciona o no funciona. O sea, con cara ganan las FARC y con sello pierde el país. Y esta dinámica de engaño y de violencia tampoco se menciona en el informe, sino que gracias a la paz que se hizo en Cuba todo es una maravilla. Esa es la situación de los 2 meses después, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Y cómo describió el diario El Colombiano esos hechos? Pues con estas fotos que vemos ahí de cómo quedaron las instalaciones del segundo ataque, no del primero, no estamos hablando de la destrucción de las casas, sino del segundo, con el que le dijeron a Santos, bueno, ahora sí ya como usted va a comenzar en 15 días a negociar, aquí estamos nosotros para que nos vea. El anterior fue un mensaje de cariño, este ya es el más serio. Entonces mire ustedes cómo quedó el centro de la ciudad, donde 2 meses antes habían destruido 100 viviendas. Preguntamos aquí sin ningún apasionamiento, ¿será que es lógico que en un informe que pretende decir la verdad del conflicto se ignore algo tan grave como esto? Queda la pregunta, ¿no? Ahora el colombiano hace todo un recuento, muestra alguna de estas fotos que vimos ahí en primera página y relaciona toda la información que se generó alrededor de eso, que es como la reiteración de lo que ya escuchamos, ¿no? Que se oyó la explosión, que los testigos, que sacaron los heridos, que los escombros, que el olor a pólvora, que el polvero, que la desazón de la población civil, que la secretaria de gobierno desde Popayán dice una cosa, que el comandante de la policía dice otra, que se va a reforzar la seguridad, y el señor Santos diciendo que eso no está correcto porque ellos están en paz, pero que van a mirar, y los bandidos de la FARC contestan desde Cuba que sí, que pues que eso nunca debe pasar, pero como el gobierno no les ha entregado nada y que todo está por negociarse, entonces que estamos en guerra, y que si no quiere que eso pase, entonces que suspendan todas las operaciones militares y les dejen las zonas a expensas de ellos. Esa historia la hemos escuchado en Colombia durante ya 50 años, y ahora vamos a volver a escuchar con los diálogos del ELN y con tanta gente que anda de, entre comillas, voluntaria o autoofreciéndose para ser los mediadores porque hay que negociar con el ELN. Entonces, esa es la historia, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico de la Fuerza Aérea el trascendental golpe contra alias Zeppelin, uno de los cerebros de esos constantes actos terroristas contra los habitantes del municipio de Balboa? Pues mi coronel,
Este delincuente, como lo vemos por la boina con la estrella, hacía parte de los que hicieron varios cursos en las escuelas del Bono Jojoy y que se caracterizaban por eso, porque eran especialistas en fuerzas especiales, en explosivos, eran prácticamente comandos terrestres. Y este delincuente allí en el Cauca se ha convertido en el dolor de cabeza, fue el que ordenó con otros, con Pablo Catatumbo y otros cabecillas, la colocación de esos explosivos contra los dos barrios, contra la policía, secuestros, asesinatos, daños a propiedad privada, a propiedad pública, mejor dicho, un historial más o menos igual a los cabecillas del ELN que ahora se van a sentar a negociar. Y las fuerzas militares en el trabajo integrado de inteligencia lo localizaron y la Fuerza Aérea produjo el ametrallamiento del sitio donde estaba el bandido y ahí fue eliminado este con otros delincuentes y se recuperó material y computadores y todo lo que suele suceder en estos golpes, pero como ya se iniciaban los diálogos y era una forma de demostrarle a las FARC que el Estado sí estaba fuerte desde la óptica del señor Santos. Entonces, más o menos era, si ustedes no ceden en Cuba, entonces nosotros publicamos lo que tenemos. Y a las FARC, nosotros sabemos que le ha importado 5 eso, y siguieron las acciones criminales, pero a la vez seguían negociando. De todas maneras, fue un golpe fundamental. Este caso, pues ya tenemos que verlo también en otro episodio completo, cómo ocurrió, porque es uno de los golpes duros que se le dieron a las FARC en esa época, ya que cayó uno de los cabecillas mejor estructurados y con mayor prontuario del grupo criminal. Y fue un trabajo conjunto, repito, Fuerza Aérea y Ejército. Mi coronel, después de la firma del Pacto FARC-Santos, se incrementó la violencia terrorista en Balboa. ¿Por qué terminaron enfrentadas las supuestas disidencias de las FARC con el ELN? Esto sí que tiene de largo como de ancho. Tan pronto, ahí vemos el municipio de Balboa que está enclavado en la cordillera, que es bastante irregular su topografía, que como les decía parece un pesebre, y mirar hacia el fondo los ríos y mirar hacia el fondo la montaña y la salida al Pacífico o hacia el centro del país es impactante. Su vegetación en algunas partes es escasa por la misma configuración topográfica y en otras por la mano del hombre. Tiene unos cañones impactantes, es de una belleza natural muy especial que debería ser aprovechada para el ecoturismo, para los deportes esos de alto voltaje, etcétera. Pero la realidad es otra. Entonces, tan pronto se produce la supuesta desmovilización de las FARC, y decimos supuesta porque nunca ha quedado clara, aparece otro grupo más violento de las FARC, apropiado del control del narcotráfico que ha crecido muchísimo, y el ELN, que nunca ha tenido presencia en esa zona, también aparece. Entonces, el portal electrónico Tubarco, que es como un portal que publica noticias de todo el país, comenzó a sacar a la luz pública eh, lo que estaba ocurriendo. Entonces los campesinos sometidos a la presión de ambos bandos, asesinatos de ambos bandos contra los campesinos y enfrentamientos abiertos, eso comienza más o menos en el 18, cuando está entregando Santos y recibiendo Duque, y se va multiplicando y hasta el día de hoy existe esa pugnacidad y donde se encuentran el ELN y las FARC, se matan, se agarran a plomo y los campesinos que por una circunstancia u otra se relacionan con uno u otro grupo son las primeras víctimas. Esto es otra violencia que tampoco se menciona en la Comisión de la Verdad, porque como supuestamente el señor cierra hasta cuando se hizo la paz, de ahí para allá todo es nulo, es un horizonte que nadie conoce, cuando eso debe quedar claro ahí. Y más en este momento que supuestamente se va a negociar con el ELN, eso sería un tema de ponerlo sobre la mesa y establecer responsabilidades. Pero ya sabemos lo que ocurre, es que los bandidos del ELN son los que llegan, como hicieron las FARC, a poner condiciones en la mesa, todo esto lo minimizan, y es que no hablemos de eso, sino hablemos es de las condiciones objetivas y subjetivas del conflicto, y para que eso no pase lo que hay que solucionar es eso, y siempre ocultan esta verdad criminal y la manipulan. Esa es la realidad del conflicto ELN-FARC en la zona. Gracias, mi coronel. ¿Por qué las FARC
que ya se habían degenerado con el narcotráfico se hundieron todavía más en ese delito con la firma del pacto farsante en el 2016. Sí, mi coronel, y mire que después de que supuestamente se desmovilizan las FARC, que eso es lo que dice Santos, y que ya la erradicación de los cultivos va a ser manual, entonces, si usted mira las noticias de prensa, aquí apenas colocamos una sola para poner el ejemplo, el narcotráfico en lugar de disminuir se multiplicó. Entonces volvemos a hacer la pregunta del señor de Sábado Felices. Entonces, ¿a qué estamos jugando ahí? Porque vemos aquí al soldado en un laboratorio donde encuentra una gran cantidad de coca y la noticia que está al lado, que es lo típico de lo que ocurre en las zonas o en las organizaciones de narcotráfico o como producto del narcotráfico. Y esto sucede con una camioneta de ese nivel, que usted la ve, una camioneta que cuesta unos cuantos millones de pesos, donde son asesinadas 4 víctimas y masacradas de una manera horrible. Pero no es el único caso. Solamente ponemos ese como un ejemplo. Pero si revisamos los archivos de prensa y los archivos de noticias de televisión y de algunos estudios que han hecho personas de universidades para sus tesis, hay varios en internet, o si se hace un sitio in situ, como lo ha hecho Salud Hernández, o se le entrevista a ella y se le pregunta, es aterrador la cantidad de acciones criminales alrededor del narcotráfico de las FARC y el ELN y otros grupos, los mexicanos, otros delincuentes que se han multiplicado en Balboa, Argelia, López de Micay, Timbiquí, etcétera, desde cuando se firmó el Pacto FARC-Santos. Entonces, nos damos cuenta que eso lo único que sirvió fue para robustecer el crimen. Y si a esto le sumamos lo que hablábamos ahora, de que cada vez que el ejército o la policía llegan o a erradicar cultivos o a capturar delincuentes, como uno que presenció personalmente Salud Hernández, que fueron a capturar un tipo que estaba en silla de ruedas, que era de las FARC, y la comunidad le hizo la sonada al ejército y no dejó subirlo al helicóptero, y finalmente llegó la Defensoría del Pueblo y un poco de organizaciones, y el bandido se quedó allá. Y eso lo documentó muy bien Salud Hernández. Pero esos son apenas uno de tantos. O sea, es una sumatoria y por eso ponemos el ejemplo aquí. ¿Qué síntesis? El narcotráfico lo único que hizo fue crecer con el pacto FARC-Santos y que un grupo de supuestas disidencias de las FARC se enriqueció más y se ha extendido en todo el Cauca, que parece que fue un departamento de otro país, de otro mundo, de otro gobierno, y Nariño no se le queda atrás, y el Putumayo menos, y el Caquetá tampoco. Entonces, si esos 4 departamentos de ese cuadrángulo siguen en las mismas, ¿qué fue lo que se pactó en Cuba? ¿O cuál es la paz que habla el señor Santos? ¿O por qué estos otros bandidos están en el Congreso? ¿Y por qué en el informe de la Comisión de la Verdad no se dice eso? Mi coronel, por favor nos explica cuál es el drama sufrido por los campesinos de Balboa por parte de las FARC después de la firma del pacto FARC-Santos. Pues mi coronel, simple y sencillo, tomemos todos estos eslabones que hemos venido uniendo o atando, liando uno con otro en el conversatorio de hoy, en particular después de que se firma la supuesta tregua, o sea, la supuesta paz, perdón. Antes de eso son centenares de hechos de violencia contra la población civil de Balboa y contra las fuerzas militares y la policía, contra la institucionalidad y contra el Estado. Pero esos quedan ya supuestamente cerrados con el pacto. Y vienen 6 años que han transcurrido de eso y lo que vemos es un montón de cosas y llegamos a lo que estamos viendo aquí. Familias desplazadas, no uno ni dos, sino montones de familias que tienen que salir de distintas veredas a buscar o en el casco urbano protegerse mientras pasa la violencia o lo que es peor, irse para Popayán o para Cali o para Pasto a aumentar los cinturones de miseria. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los cinturones de miseria que han sido causados o multiplicados en las ciudades por culpa de la presión de los grupos terroristas en estas regiones se le da la vuelta y siempre se dice que son gente pobre, que se desplazaron por la violencia y por la falta de acción del Estado? Pero ¿por qué no se dice que es por los intereses del narcotráfico
y de controlar zonas que tienen los grupos terroristas. ¿Cuál es el interés que hay detrás de enmascarar esa verdad? Y cómo si el Estado colombiano contrata a personas para que elaboren esa verdad y le cuenten al país lo que es y a las juventudes que se están formando la realidad, porque aquí está documentada. Es que son los medios de comunicación que han ido allá en cada época y están las fechas, como lo vemos aquí, que lo publican. Entonces, si ellos lo publican en ese momento, ¿por qué al articular la historia se le cambia la verdad de las cosas y se orienta de otra manera? Ese es otro cuestionamiento que nos queda. Adelante, mi coronel. Mi coronel, al final del gobierno Duque, todos los carteles del narcotráfico incrementaron sus acciones terroristas. En Balboa se enfrentaron los dos brazos en que se habían dividido las FARC. ¿Y qué estaba sucediendo allí? Mi coronel, estaba sucediendo una especie de lejano oeste que de la ficción de las películas del lejano oeste de Estados Unidos pasaba a la realidad aquí en Colombia con una atrocidad similar a la del señor Putin en Ucrania. Y bandidos contra bandidos con la población civil en medio causándole daños y el ejército maniatado, porque si llega a actuar allá, entonces le mueven, paran la pelea entre ellos, bloquean la institucionalidad, aparecen los defensores de derechos humanos y hasta gente de otros países que hay que hacer la paz y entonces quiten el ejército de aquí porque es que el problema es el ejército, o sea, están matando entre ellos y llega el ejército a poner orden, entonces mejor que lo saquen de ahí porque es que la comunidad quiere paz, es una doble moral que no se entiende. Y ahí en el artículo vemos que terminando el gobierno de Duque y comenzando el del señor Petro, ya llevaban 2 semanas y ahí vemos las negrillas que tiene el periódico El Tiempo. Balboa cumple 14 días de combates, imagínense ustedes eso. Debajo, 500 personas en condición de desplazamiento. Y luego dice, quemaron 2 viviendas. Y no lo está diciendo el ejército, no lo está diciendo la policía, sino lo está diciendo el periódico El Tiempo con un periodista que fue allá. Grupos armados usan las viviendas como trincheras. Y luego ya habla de lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Entonces decimos, si este informe de la Comisión de la Verdad se publica, aprovechando todo esa parafernalia que se armó con el ascenso del señor Petro al poder, porque no se dice la verdad de que estos bandidos que dicen que se desmovilizaron siguieron en las mismas y están agrediendo a la población de esa manera, porque es apenas una sumatoria, decimos, son muchísimos más casos. Y aquí ya llegan al descaro de durar semanas enteras matándose entre ellos y desplazando a los campesinos y utilizando las casas como sitios de combate. ¿Y eso por qué no aparece en la memoria histórica de verdad? Ah, porque está ocurriendo en Balboa y por allá en un pueblo que nadie conoce, pero es Colombia y es parte de nuestro país y es parte de nuestra riqueza y de ese emporio que tenemos para la salida al Pacífico. Esa es la realidad, mi coronel. Mi coronel, tras la firma del Pacto Farsantes, ingenieros militares asumieron la tarea de hacer desminado humanitario en esas zonas donde delinquen las FARC. ¿Cómo fue la vinculación de la población civil a esa actividad militar? Pues mi coronel, en Balboa ha sido difícil. Inclusive en Balboa hubo zona de concentración de bandidos, pero allá por todo ese esquema que hemos descrito, eso no se ha podido avanzar mucho. Y la prueba es que siguen y siguen cometiendo desmanes y que hay ese ejercicio permanente de actividad criminal, de desmovilizaciones, de capturas, pero no se resuelve el problema. Coronel, ¿qué dificultades internas presentan las autodenominadas disidencias de las FARC por las que se han entregado varios de sus terroristas ante las autoridades militares? Eso es como para escribir una novela, coronel. Aquí ponemos el caso de 3 que se entregaron allá y que miren ustedes la calidad de armas que tenían. Fusiles de alta precisión y de muy buena categoría, pistolas y documentos sobre todo. Y lo que estos muchachos cuentan es lo que todos los que de alguna manera tuvimos que trabajar contra el crimen como militares o como policías conocemos.
que al interior de estos grupos hay una cantidad de arbitrariedades, de medidas coactivas, de privaciones, de engaños, de alienación ideológica, de vinculación a múltiples crímenes que así no quieran les toca participar, de organización de la población civil para apoyarlo, de ataques a la fuerza pública, de daños a la propiedad ajena, de robos a los campesinos, y la lista sigue. Entonces estos jóvenes relatan todo eso, pero ahí ha fallado el ejército un ejército, el Estado, el Ministerio de Defensa, porque es la oportunidad que se tiene para publicar todos esos testimonios y para darles despliegue ahora más que hay esa influencia en las redes sociales, pero con el argumento de que está en la reserva del sumario, que están en el proceso de adaptación a la vida civil, que si se publica todo eso es victimizarlos, que es poner en riesgo sus familias, etcétera. El Estado no hace mayor cosa, y menos ahora con el señor Petro, que siempre ha sido de los mismos, pues no va a permitir que se desenmascare todo eso. Pero sí en los archivos de inteligencia y en el recuerdo de tantas personas que han pasado por esos engaños, pueden conocer muchas cosas. Y aquí vemos que dentro de esos tres que en un momento se desmovilizaron hace exactamente 15 días, esto fue reciente, es el hecho más reciente, había una niña menor de edad, pero entonces ni el ejército lo publica ni al señor Petro le conviene, porque todo eso le daña su paz total y le pone en evidencia quiénes son estos criminales. Entonces es mejor que mantengan el estatus político, como dice el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Pero esas son las realidades que, que se decantan, y muchísimas más, y cuentan cómo están vinculados con el narcotráfico, la presencia de los narcos mexicanos, que cuánto le pagan a los campesinos, etcétera. Mi coronel, al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada de este conflicto que realiza nuestra fundación, usted hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto de los persistentes ataques terroristas de la FARC contra Balboa, inclusive después de la firma del Pacto FARC-Santos? Pues mi coronel, en síntesis, esto es una secuencia de ataques terroristas contra una región que no es aislado ni es solamente la violencia per se, sino que tiene un objetivo a largo plazo que es controlar geográfica y geopolíticamente una región para articularla a otra que han hecho en el mismo trabajo, es decir, construir lo que llaman las zonas liberadas en la teoría de Mao Zedong, de Ho Chi Minh y de la guerra vietnamita. Todo esto ocurre, es una sumatoria de lo que se planeó en el 82, se refinó en el 93 y se terminó de afinar en el 2000, y luego con el plan Renacer de Cano. Entonces vemos que las FARC sí se han hecho reingenierías en cada etapa para no desaparecer y para mantener su cohesión como grupo criminal, y que luego, después del pacto que hicieron con Santos, en apariencia, unos se volvieron supuestamente legales y otros continuaron en el monte, pero eso todavía está por verse con todo esto que ocurre, ¿no? Esa violencia que hay en el suroccidente de Colombia es calculada, tiene una dirección estratégica y tiene objetivos políticos y psicológicos muy claros. No es al azar, no es independiente, no es aislada, sino que va integrada a un proyecto grande. Como lo reiteramos, todo ese terror en la población civil se logra es incrustando lo que ellos llaman organizaciones sociales, que repetimos una vez más, no son todas las personas que están ahí, sino que dentro de esas organizaciones colocan a los sujetos claves, que son los que las controlan y las amedrentan por medio de las milicias bolivarianas, al tiempo que las organizan como miembros de los grupos de Partido Comunista Clandestino o milicias bolivarianas. Es un trabajo largo, muy bien pensado y con una facilidad de causar temor para que nadie hable. Obvio, esto es consecuencia de la laxitud de todos los gobiernos, y esta última etapa, además de lo que hubo del 82 al 2002,
es la doble eh, posición que tuvo el señor Santos frente a estos terroristas que ahora estamos viendo los resultados y que son impredecibles con el argumento de la paz total. Como vemos, esto es una sumatoria que llega hasta aquí, pero que no se ha resuelto y que difícilmente se resolverá simplemente con hablar de paz total con una persona que militó en uno de esos grupos y que no tiene la menor autoridad moral ni para someterlos ni para hablarles duro, porque siempre le recordarán su pasado. Una vez más nos queda clara la suma importancia estratégica de Cali, Popayán y Pasto, con extensión hacia la zona cafetera, como base la cordillera y los dos ríos para formar la construcción del nuevo país, que es el sueño de ellos. Que lo logren es difícil, pero es su plan y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuál es su plan y cuál es su estrategia para poder contrarrestar desde el Estado, no solamente desde las fuerzas militares, ese fenómeno? Aquí vemos que para las FARC en la zona de Balboa le ha sido muy efectivo el uso o el empleo de bandidos que llaman los pisasuaves, que son entrenados en altas técnicas de infiltración y de penetración como comandos terrestres o fuerzas especiales, y la cantidad de bandidos que tienen especializados como explosivistas para causar cientos de actos criminales con explosivos, de los cuales vimos apenas unos hoy. Y desde luego la incidencia total del narcotráfico en este fenómeno. Entonces, mi coronel, le dejamos a usted ahora el cierre con sus comentarios y reflexiones. Muchas gracias, mi coronel. El capítulo de hoy, que es el caso del municipio de Balboa, es una increíble tragedia que supera la ficción de una novela. Un pueblo destinado a 100 años de sufrimientos continuos y persistentes, sistemáticos por parte de un grupo terrorista implacable e inhumano. Un pueblo olvidado por el poder político y los dirigentes centrales, pero donde las Fuerzas Armadas han tratado de contener ese ataque tan criminal, a falta de una eficiente dirección política de los líderes nacionales. Situación que fue descaradamente omitida por los relatores del informe, donde teníamos los colombianos una esperanza de conocer la verdad de los motivos de tanto y tan crueles terrorismo, tan cruel terrorismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted llega al punto exacto. Sí, es que son varias décadas de olvido estatal y de olvido de los colombianos, porque es que no nos duele el país, y como no nos duele el país, no nos duele la suerte de nuestros compatriotas y de gente humilde que vive allá, pero que son colombianos como nosotros, que están cobijados por las mismas leyes, que están cobijados por la misma constitución, que tienen los mismos derechos y que deberían tener las mismas posibilidades que los demás colombianos para ser un país unido e integrado. Pero esa indiferencia de la clase política, esa ausencia de que desde las escuelas primarias, desde los colegios públicos y privados, nos inculquen a todos los colombianos y en el hogar también el valor que tenemos como país, la necesidad de integrarnos todos como nación, entender todas esas diferencias geográficas, étnicas, culturales, que son una riqueza en lugar de ser una desgracia, nos tengan tan aislados y estén tan olvidadas esas poblaciones. Aspiremos que con este trabajo que estamos haciendo generemos mucha conciencia, porque lo que usted dice es cierto, es un pueblo que ha estado sometido al olvido y al terrorismo. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Queremos dejarles a ustedes el mensaje de cierre de nuestra fundación e invitarlos a las actividades diarias con el fin de formar estadistas con visión de estrategas.
Bueno, mi coronel González,